Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Si uno le duele la cara, en medicina generalmente pues uno va a buscar muy probablemente a un neurólogo, un médico cualquiera, y hasta un otorrino si le duele al lado de la nariz, si le duele por el lado de la oreja. Y si le duele pues obviamente un diente, pues va donde el odontólogo. Pero la odontología, y sobre todo una odontología con una implicación mayor que se llama la odontología neurofocal, entiende mucho más complejo este proceso y entiende algo relacionado con un nervio fundamental que es el que muchas personas habrán escuchado, el trigémino, esas neuralgias, pero entenderlo desde la visión de la odontología neurofocal es muy especial. Conozco al doctor Fernando Vanegas hace muchos años, él es odontólogo neurofocal con entrenamiento en terapia neural y es además presidente de la Asociación Internacional de Odontología Neurofocal y Ciencias Afines y es conferencista nacional e internacional. Y quiero que les cuente precisamente desde esta visión cómo enfocar el dolor facial, un dolor que generalmente nosotros al odontólogo vamos porque nos duele la muela aquí, pero nos damos cuenta de que eso no es tan local. Doctor Vanegas, qué honor, qué rico tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias, doctor Santiago. Hemos compartido otros escenarios, entonces estábamos en mora de contarle a la gente un poquito más de este tema. Honrado yo de estar aquí en estas instalaciones de Caracol. Muchas gracias. Bueno, entonces empecemos. ¿Por qué nos duele la cara? ¿Por qué nos duelen los dientes? ¿Por qué nos duele la mejilla, el mentón, todo esto? ¿Qué está pasando en el cuerpo inicialmente? Obviamente de una forma general. Bueno, yo lo enfoco desde mi perspectiva, desde mi idea de la odontología neurofocal, y para quienes no conocen este término o no lo manejan, difiere un poco de la odontología convencional desde nuestros órganos dentales, que tienen mucho más que eso, más que dientes, tienen nervios, tienen capilares, tienen vascularización, tienen soporte, tienen muchas cosas. Podemos identificar diversas patologías a distancia. Esa es una definición de odontología neurofocal muy básica, porque no es solo eso, se extiende y pues comentábamos en otras ocasiones que nada está desconectado, todo está interconectado en nuestro organismo. Eso me encanta a mí porque el universo es solo una... Hoy incluso las galaxias están separadas, sabemos hoy que hay redes que las conectan, o sea, todo está conectado en la vida y en el ser humano, por supuesto. Hoy en día se habla de medicina, de odontología basada en redes, ¿no? Sí, todo está conectado. Lo siento totalmente. Le quiero contar una anécdota, estaba recién graduado. Y mamá tenía un dolor en una rodilla y no se le quitaba de ninguna forma. Le habían infiltrado, le habían hecho radiografías. Y algún odontólogo neurofocal que conocí en esa época, está hablando de los años 80, le sacó una pieza que ella tenía, hay un pedacito que le ha quedado de un secuestro que le ha quedado dentro de la encía. Y se le quitó el dolor de por vida. Y eso para mí fue, esto, además mi mamá no era, digamos, otro hubiera dicho, no, es que eso era que psicológico y todas las cosas que se inventan. No, para mí fue fenómeno en segundos, lo vi en vivo. Exactamente, fenómeno en segundos, ahí estamos hablando de terapia neural, sí. Que es otro tema y que se aplica con procaína y ve unas respuestas adecuadas, incluso en el tema de hoy, que es el manejo del dolor. La procaína es una sustancia que se aplica en terapia neural y que es fundamental para restablecer esos problemas. Y en tu caso, en el que me cuentas, por supuesto, era un foco interferente y dependiendo de su localización y de acuerdo a los grupos de dientes o a los dientes independientes, pueden interferir en zonas distantes, no solamente en boca como la odontología convencional o tradicional refiere. Ahora, todos nos formamos en esta odontología que es muy respetuosa y que la odontología es una sola, así como la medicina. Entonces, estudiamos un poquito más lo que puede suceder cuando nosotros intervenimos los dientes o cuando suceden situaciones adversas en nuestros dientes, en nuestra boca, en lo que tú decías, en la cara, en los nervios, porque eso es un montón de estructuras maravillosas que hay que revisar adecuadamente. Bien, vamos a hacer un pequeño corte porque precisamente esta visión integradora de la red es la que nos permite trabajar de una manera mucho más eficiente, sobre todo en este dolor tan complejo que es el dolor facial. Seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud.
Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente con un odontólogo neurofocal con entrenamiento en terapia neural y presidente de la Asociación Internacional de Odontología Neurofocal y Ciencias Afines. Yo le contaba la anécdota de mi madre que precisamente en los años 80 me marcó porque vi la desaparición de un dolor de varios años simplemente con la extracción de un pedacito que le ha quedado, una raíz que le ha quedado de un odontón. Y entendí esa relación de las redes. Hoy en día está muy bien definida. Todo está en red, todo está conectado. Y por eso la odontología no se puede quedar en la boca y no solamente por la masticación, sino por todo lo que cada red, esto va al sistema nervioso y todo el sistema está interconectado. Y por eso quiero que nos cuente cómo enfocar el dolor facial. Cada vez uno ve más personas, seguramente lo que llamamos bruxar y muchas cosas más generan muchas tensiones, pero cada vez hay más dolores faciales, muchas más molestias y que a punta de analgésicos no se van a quitar. Bueno, en mi consulta, ya con una experiencia de muchos años, he visto que realmente a veces no es el dolor localizado lo importante y lo que identifica muchas veces la odontología convencional, sino de ahí para adelante. En mi consulta, los pacientes ya han pasado por muchos odontólogos cuando en dolor orofacial se refiere y han intentado muchos tratamientos que entre otras muy bien hechos, tratamientos de endodoncia, tratamientos en periodoncia que están correctamente realizados y este dolor continúa, ¿no? Entonces es ahí cuando dice, pero si todo está perfecto, el especialista... No debería dolerle. No debería dolerle y está correctamente realizado y se hacen todas las pruebas, la radiografía, las tomografías, en fin. Es ahí cuando me consultan y me dicen, doctor, tengo este problema y no saben qué hacer, lo han repetido, el tratamiento, en fin. Entonces es cuando hay que mirar más allá de los dientes, porque eso es la odontología neurofocal, la conexión más allá de los dientes. Entonces empieza uno a identificar focos interferentes, como en el caso tuyo, el de tu mamá, que era ese resto radicular, ese pedacito de diente que quedó que le estaba generando una interferencia. Al retirarlo, pues no solo sucedió un resultado adecuado en la cavidad oral, sino más allá. Entonces, debemos identificar eso, revisar la parte neural en nuestra cara, en todo el sistema estomatognático, que es decir, empieza desde cuello para arriba con todas sus estructuras, vascularizaciones, etcétera, etcétera, y a identificar qué es lo que está sucediendo. Como tú bien mencionabas, la neuralgia del trigémino es algo que me consultan mucho, pero claro, por supuesto, la neurología es la especialidad indicada y debe ser indicada para este tipo de problemas neurológicos, llámese el nervio trigémino que lo mencionaste también, que está en la cara y que los odontólogos tenemos que estudiar, tenemos que referir muy bien y de hecho lo estudiamos en la odontología convencional, es lo primero que nos enseñan, porque nosotros lo estamos afectando de alguna u otra manera, revisarlo y entender qué sucede, pero como muchas veces es idiopático el dolor y les explico a los oyentes que no manejan estos temas, es que no se sabe el origen de ese dolor, pero le duele. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, a los profesionales, hay que creerles. Sí, eso sí es lo más importante, lo más defraudante. Yo tuve un dolor regional complejo en la universidad y padecí que la gente no me creyera hasta que se encontró que era. Duré más de un año sufriendo un dolor. Y es muy humillante para un paciente que no le crean un dolor. Suele suceder frecuentemente. Yo lo veo todos los días porque la gente dice, no, me mandaron que al psicólogo. Y por supuesto, los psicólogos también funcionan, pero le está doliendo el cuerpo. Pero le está doliendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es creerle. Y esto no solo va para los profesionales, sino para las familias. Porque es que el dolor no es de una persona, es de muchas personas, del círculo que nos rodea, de nuestros cuidadores, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros hijos. Es un dolor neuropático, por ejemplo, es de locos. La neuralgia del trigémino, si la gente busca en internet, le dicen la enfermedad del suicidio. Tan así es, tan fuerte es, que la llaman de esta manera. Y a mí me llegan los pacientes con 1000 medicamentos muy bien formulados por un especialista, por un neurólogo, y no desconocemos al neurólogo. Al contrario, debe estar en el equipo,
pero nosotros miramos la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, y con cosas muy sencillas, pero bien aprendidas, con buena experiencia y con una buena técnica, por ejemplo, como con la terapia neural o con la biopuntura, podemos realizar un tratamiento para este dolor que la medicina convencional en ocasiones no puede controlar. Y terapia neural rápidamente es aplicar procaína, que es una sustancia, un anestésico, que no queremos que realice analgesia, es decir, no queremos dormir nada, sino el efecto que puede realizar en el lugar o distante donde lo colocamos, y que la función que está interferida se repolarice y se genere un efecto para que, en el caso del dolor, se disminuya o se elimine. Y en la biopuntura es colocar medicamentos homeopáticos. Yo lo mezclo con procaína también. Como la terapia neural, que ahorita nos va a contar qué es, porque seguramente muchos no conocen a Hunek y su historia. Si nos diera el tiempo sería genial, pero entonces para que ellos sepan que existe otra cara de la moneda, para que los oyentes sepan que existe otra cara de la moneda y que lo podemos intervenir con humildad, con respeto de la medicina convencional, y que obviamente queremos mucho y que en ocasiones, muy frecuentemente, debemos ir de la mano. De la mano. A mí, cuando me llega un paciente y me dice, mire doctor, yo no me tomo ningún medicamento convencional, yo no, todo es natural, no quiero nada, yo le digo, disculpe, pero la consulta no debe ser conmigo, porque uno tiene que Oye, hay tener momentos un equilibrio. Sí, no, y además hay cosas que se manejan. Yo creo que la medicina es una sola, igual que la odontología. El que ha logrado la terapia neural y básicamente la odontología neurofocal es sacar la odontología simplemente del proceso dentario y el proceso masticatorio a ponerlo en relación en red con cualquier parte. Por eso contaba lo de mi madre, para ponerlo en una evidencia, que lo he visto a lo largo de años con muchos procedimientos. ¿Qué pasa cuando se lesiona el nervio? Por ejemplo, cuando se extrae el nervio para hacer un tratamiento de conductos, o cuando se presiona, ¿y qué puede generar en otra parte del cuerpo, precisamente en esta red? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque hace un tiempo hubo un boom completamente loco en una plataforma que todos conocemos, de películas en televisión, y salía un cardiólogo hablando de que no se deberían hacer los tratamientos de conductos, los tratamientos de endodoncia, es decir, lo que me acabas de preguntar, quitar el nervio, que porque se podían producir infecciones y que eso podía generar a mediano o largo plazo un problema en el corazón. De hecho, lo hablaba un cardiólogo. Pero pues todos los profesionales, incluso los endodoncistas y demás del gremio, pues encontraron que no había fundamento científico para eso. Y no pasa nada. Para responderte la pregunta, al eliminar ese nervio, el diente no, pues bueno, pierde vitalidad, pero se puede mantener, se debe mantener, y no necesariamente tiene que generar un problema ni localizado ni a distancia. Si se lo realiza, ojalá un especialista, y con los materiales indicados rellenar el espacio donde está el nerviecito, y nada, el diente funciona para... si lo cuidas muy bien y con higiene y con todo, sin ningún problema. No necesariamente tiene que generar un problema a distancia, pero entonces el odontólogo neurofocal debe revisar el antes y el después. ¿A qué voy yo? Antes de realizar el tratamiento de endodoncia, el tratamiento de conductos, ¿y qué pasó después? ¿Generó algún problema? ¿Hay algún problema a distancia? Es decir, después de que a veces llegan los pacientes y me dicen, después de que me hicieron tal cosa, y no lo digo referente a los endodoncistas ni a los tratamientos de conductos ni las endodoncias, sino para cualquier situación como la homeopatía. Hay que mirar cómo estaba la persona antes de y posterior de. ¿Sucedió algo diferente? Entonces, ese es un punto que uno debe averiguar en el paciente para poder intervenir y decir, ok, después de ese tratamiento de conductos me empezó a doler una rodilla. Prácticamente le están dando a uno la respuesta. Entonces uno dice, ok, vamos a interferir si se ocasionó algún problema después, cuando realizaron eso, a pesar de que se vea completamente bien realizado el tratamiento, y miramos a ver qué pasa con tu rodilla. Sin intervenir directamente la rodilla, debemos ser respetuosos por nuestra especialidad,
de trabajar. Pero desde la boca se puede, como lo conté con mi madre y lo he visto en otros pacientes a lo largo de tanto. Sobre todo, por ejemplo, en la próstata he visto con los odontones centrales muchos problemas. Esas personas que tienen allí oro, plata, algunos metales, yo le digo, uy, esa próstata y generalmente tiene algún problema y eso nos parece a los médicos sin ningún sentido, pero cuando ya entendemos la vida en red funciona. Vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar un poco más la idea de la odontología neurofocal con este maestro de ella, Fernando Vanegas. Seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un odontólogo neurofocal con entrenamiento en terapia neural y presidente de la Asociación Internacional de Odontología Neurofocal y Ciencias Afines, ASINTOCAF. Conferencista nacional e internacional, nos habla de esa relación que está viviendo toda nuestra parte orofacial con el resto del cuerpo, esa red. A mí me encanta pensar así y uno cuando ya ve que hay muchos profesionales de la salud y hay gente que ve esa integralidad como una red social, como una red humana y en este caso como una red biológica. Y entonces cuando sabemos que algo nos pasa en la boca, pensemos que eso puede estar influyendo o algo que nos pasa en el cuerpo, podemos tener un punto en la boca y esa es la maravillosa oportunidad. Y en el dolor facial, sé los resultados porque conocemos toda la trayectoria. El doctor Navarrete también, que lo conozco muy bien, que es otro maestro maravilloso aquí, y muchos otros odontólogos neurofocales nos han acompañado a los médicos para enseñarnos que podemos enfrentar la salud del cuerpo desde la boca y que lo que hagamos en la boca va a funcionar en el cuerpo. Precisamente, ¿por qué la terapia neural funciona de esa manera? ¿Por qué el colocar un poquitico de procaína puede modificar? Usted lo ve todos los días, pero cuéntenlo precisamente a la gente que dice, no, pero la boca no tiene nada que ver con la rodilla, con el estómago, con el dolor de cabeza. He visto jaquecas de muchos años que con trabajo en las cordales se quitan, cosas de este estilo. Bueno, sin irnos muy a la historia y entendiendo que el tiempo en radio es corto, la terapia neural lo que hace es restablecer el potencial eléctrico que está interferido en las células. Es decir, hay unas células que están afectadas. Las células, y lo decía yo en una anterior presentación en el Congreso de Medicina Integrativa, que al estar todo conectado y entender que nuestro cuerpo funciona con estímulos eléctricos, que nuestras células tienen un potencial eléctrico. Si están afectadas, la procaína, y al 1%, insisto, repolariza ese potencial que está afectado, devuelve esa fuerza, esa vitalidad a la célula y hace que esa célula que está programada para cumplir una función o esas células o ese grupo de células vuelvan a actuar correctamente como estaban antes. Entonces, es decir, generar un estímulo en el sistema nervioso neurovegetativo, en esa parte en donde te da ese choque y te dice, vuelva a ser como era antes, vuelve a funcionar como era antes. Lo digo en palabras para que los oyentes lo puedan entender y restablecer ese potencial eléctrico es lo que queremos, hablando de dolor, diciéndole a esa célula, ya, tranquila, evitemos ese problema, trabajemos la parte de dolor y se genera con ese estímulo con la procaína al 1% y no a otros porcentajes porque van a generar un efecto anestésico que no queremos. Queremos es el estímulo en ese sistema nervioso neurovegetativo. No inhibir, sino reprogramar, repolarizar. Hay un tema muy importante que seguramente es tema de muchos odontólogos, pero hay un enfoque particular de la odontología neurofocal, el bruxismo. Sí, correcto. El bruxismo, bueno, ya creo que hoy en día todos lo sabemos, ese apretamiento que generamos, sobre todo cuando estamos durmiendo o cuando estamos ansiosos, nerviosos y empezamos ese, entre comillas, rechinar de dientes, ¿no? Que tiene una causa muy emocional, ¿no? Todos tenemos estrés, todos generamos ese estrés por nuestras actividades, por cosas emocionales en casa, Nadie puede alzar la mano y decir, a mí no me da estrés. Todos manejamos algún tipo de estrés. Claro. Entonces, generalmente nuestro inconsciente en la noche trabaja y trabaja cuando debería estar relajado, cuando deberíamos estar un poquito relajados y reparando todas esas situaciones que en el día vivimos, pero no, nosotros empezamos a pensar y tratamos de buscar una solución que no encontramos. Entonces, la parte emocional es algo importantísimo en el bruxismo que no debemos
empezar a trabajar esa idea por la noche. Si vemos la misma idea en la mañana, tal vez no era tan grande. Hagan esa prueba. Pero obviamente la parte mecánica debemos solucionarla, ojalá con una placa estabilizadora o miorrelajante hecha por un profesional, ojalá especializado, en donde estabilice tu mordida, donde estabilice tu oclusión y no generes ese rechinar de dientes, porque se desgastan los dientes, y no son solo los dientes, sino los ligamentos, los músculos trabajan cuando deberían estar en cierto relax. Y por supuesto, lo que acabo de mencionar y lo más importante, la parte emocional. Bien, otro tema, otra pregunta. Hay dos preguntas más que la odontología neurofocal tiene respuestas distintas y complementarias. Y una tiene que ver con el tinnitus, que son esos pitos, acúfenos, y otra tiene que ver con el vértigo, porque a veces no le damos importancia al odontólogo para ninguno de estos dos temas, y sé que hay unas posturas bastante interesantes en casos bastante ilógicos desde el proceso, pero que funcionan por aquí. Por eso quiero escucharlo, doctor Vanegas. Bueno, muy bien. Esos son temas que generalmente los odontólogos no tratamos. En teoría. En teoría. Pero quienes estamos entrenados, quienes tenemos experiencia en la odontología neurofocal, sí. Por lo siguiente, y es que el vértigo, el tinnitus, todas estas situaciones están en la zona de la articulación temporomandibular. Para los oyentes, ahí al ladito del oído, donde nuestra maxilar inferior se mueve y tiene una articulación con el superior. Entonces, en esa zona nosotros podemos colocar sustancias como la procaína, o como en terapia neural, procaína al 1%, o en la biopuntura con medicamentos homeopáticos, o como lo vengo yo manejando hace un tiempo, con resultados muy buenos, la unión de estos medicamentos homeopáticos con la procaína, un cóctel de los que sí debemos tomar todo el tiempo. Saludable, claro. Saludable. Y va a haber un efecto realmente maravilloso. Yo siempre le digo a los pacientes, porque siempre llegan con una expectativa gigante a mi consultorio. Eso es algo con lo que me toca lidiar todos los días y me toca ponerlos en contexto y decirles, miren, yo no hago milagros, intentamos esto, les explico lo que es la terapia neural, que para los oyentes y para mis pacientes les digo, mire, eso es como prender el carro que no prende por batería. Lo que hace la procaína o la biopuntura es empujar ese carro para que prenda y tú puedes andar todo el día sin problemas. Porque queremos es que nuestro organismo recupere esas funciones y no dependas de una terapia neural, de una biopuntura, de eso. Entonces, estos tinnitus, los vértigos y otras situaciones que deben ser manejados por especialistas diferentes a un odontólogo, los odontólogos neurofocales podemos aplicar este tipo de terapias directamente en la articulación temporomandibular, y con respeto de mis colegas y de los demás especialistas, debemos estar entrenados para ello y pero por supuesto. Al colocarlo, por supuesto. Porque si no se están metiendo en un camino desconocido. Claro. Por eso hay que ir a un odontólogo neurofocal. Ahí sí hablaba el doctor Navarrete, el doctor Vanegas, hay muchos más, obviamente, pero lo importante es que la persona tenga la formación, porque están entrando en un capítulo que, si bien es cierto, pareciera que no fuera de su resorte, lo es, porque la cavidad oral, sobre todo esta articulación, la ATM, la carraca esa que uno mueve cuando habla y cuando todo, ese punto tiene una inervación, tiene una preponderancia en hablar, en comer, en muchas cosas, y ahí puede relacionarse. Además es muy estrecho ese paso de los nervios, entonces puede tener que ver con el pito, puede tener que ver con el vértigo. No siempre es la causa, pero muchas veces las no causas encontradas en otros procesos, un odontólogo lo puede hacer. Sí, y algo bien importante es que generalmente los pacientes llegan con todos los exámenes de neurología, con mil cosas. Han pasado por muchos más. Y todo está correcto. Porque es que a veces si falta la mielina en algún nervio, si hay una compresión, si hay un tumor, un neurinoma, lo que sea, cosa, claro. Pero generalmente están bien. Entonces los neurólogos quedan plop y dicen, bueno, pues tomes estos medicamentos que te pueden generar somnolencia, no vas a manejar, no vas a trabajar máquinas que requieran tu atención. Y entonces el paciente no es el paciente en su diario vivir. Y nosotros, con terapias bien realizadas, muy simples y con buena técnica y con buen conocimiento de experticia, podemos aportar a que el paciente pueda realizar sus actividades correctamente. Bien, ¿qué ventaja tiene precisamente juntar la terapia neural con la biopuntura, en este caso homeopática? ¿Qué ha encontrado? Usted es uno de los
adalides de esta mezcla, por decirlo así, fabulosa. Tenemos otros amigos en común que también lo hacen, pero cuéntenos un poco. Bueno, muchas gracias por ese concepto, porque para mí es un honor estar aquí y estar al lado tuyo, doctor Santiago Rojas, a quien admiro mucho. Y Gracias. entonces tener ese concepto es maravilloso. Ahora bien, la respuesta es la siguiente. Encontré que en la biopuntura, colocando medicamentos homeopáticos en sitios específicos, que eso es prácticamente, y la terapia neural, que es aplicar procaína al 1% también con otras técnicas muy claras, al unir estas dos sustancias, y tú puedes jugar con un arsenal. Yo les digo a mis alumnos, mire, tenemos un garaje donde tenemos 50 herramientas, las pinzas, el destornillador. Ahí es que saberlas utilizar, empezar a utilizarlas, no las hagan todas al tiempo porque no es viable. Utilizar estas sustancias que tú consideras que pueden ayudar, por ejemplo, en el dolor. Voy a nombrar una árnica, por ejemplo, árnica montana, que maneja el dolor, que modula el dolor, que no bloquea como los medicamentos convencionales, sino que modula. Y la procaína, que ya expliqué, que restablece potenciales eléctricos. Entonces se forma un cóctel interesantísimo que va a tener resultados. Yo siempre le digo a mis pacientes manejando esas expectativas. Es marcar un teléfono específico, no gritarle, sino Exacto. llegarle directamente el WhatsApp de la persona. Y decirle al paciente, y esto lo puedo decir con convencimiento y con experiencia, y me lo van a confirmar los demás especialistas, es que siempre hay un resultado positivo. ¿Ahora cuál? No lo sabemos. En la medicina convencional siempre te dicen, bueno, a los 3 días vas a estar mejor o ahorita mismo. Con la terapia neural, la biopuntura. Es inmediato, ¿no? Eso sí. Entonces, y depende del principio de la individualidad. Cada organismo es diferente y va a responder diferente, pero generalmente hay una resolución, un aporte favorable. ¿Cuál? No sé. El paciente es quien me lo dice a mí la próxima vez. Me dice, doctor, me pasó esto, no sé qué. Siempre ocurre algo. Y como tú bien lo mencionabas, el fenómeno del segundo. Y eso no quiere decir otra cosa, sin hablar de los hermanos Hunick en Alemania, quien descubrieron el tema, es inmediato. A veces le dicen a uno de los pacientes, doctor, no sé qué me hizo, pero ya no me duele. Y uno se pone feliz y brinca en una pata porque dice, qué machera, con algo tan simple, sencillo y bien realizado, aporta a uno. Entonces, eso veo en la biopuntura, más la procaína con terapia neural. El paciente le informa a uno de resultados y generalmente es muy rápido. Y esa es la gran ventaja, que también en buenas manos es, digamos, menos traumático, menos y más, no digamos la palabra inocuo, que nada en la vida es inocuo, pero por lo menos no generador de daño, no iatrogénico, que es lo que estábamos buscando siempre los médicos y los odontólogos. ¿Y cómo se forma un odontólogo neurofocal? Bueno, en este momento no existe la especialidad como tal. Estábamos trabajándolo y revisando el tema con la universidad donde me formé, el odontológico, pero es un tema muy complejo. Sin embargo, nos podemos formar fuera, nos podemos formar en Alemania, pero aquí en Colombia podemos estudiar con diplomados, educación no formal, que nos forma a los profesionales, porque tenemos que ser profesionales de la salud, llámese médicos, odontólogos, a cómo realizar bueno, claro, porque tenemos que esa tener experticia. Pues sí, ya eso termina siendo una estrategia terapéutica y debe estar en manos idóneas y en este caso formadas. Sí, tú hablabas de la asociación la cual presido y que fundé hace... Asintocaf, porque no queremos ser excluyentes, no queremos ser de Colombia, no queremos ser para odontólogos, queremos dársela a todo el mundo, como decía el doctor Payán, refiriéndose a palabras de otros más grandes, y decía, el conocimiento no es de nadie. Eso para mí es absolutamente claro. El conocimiento hay que regalárselo a la gente, y eso hacemos hace más de 12, 13 años. Hemos formado más de 200, se me olvida el pico, profesionales, o como dice mi querido doctor Navarrete, hemos deformado estos profesionales. O los han transformado, yo diría la palabra. Él dice deformados y nos reímos porque al final es un cambio de chip, es un cambio de mentalidad con respeto, sin meternos donde no nos corresponde, porque resulta que estas
estas terapias son tan chéveres, tan buenas, tan efectivas, que finalmente uno quiere ya meterse en otros campos, debemos tener esa ética, esa responsabilidad para hacerlo en nuestro sistema estomatognático. Bueno, la idea de traer aquí al doctor Vanegas era para que conociéramos que como odontólogos ellos pueden ampliar su versión del uso consciente de la cavidad oral para integrarla en una red con todo el cuerpo, que se pueden aplicar para procedimientos convencionales de odontología, por supuesto, estética, lo que quieran, pero también para procesos que están a distancia en el cuerpo y para procesos en los cuales, a pesar de que el diagnóstico esté como algo idiopático o desconocido, termina siendo muchas veces. He visto muchos procesos de otra parte del cuerpo que se refieren a procesos en la boca y específicamente en cuanto al vértigo, en cuanto al tinnitus y en cuanto al dolor facial, la odontología neurofocal tiene respuestas. Ahí sí como que dice que el corazón tiene razones que la razón no conoce, la odontología neurofocal tiene razones que la neurología, el otorrino no conoce y que le funciona muy bien a los pacientes. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos acceder también a Sintocaf? ¿Dónde podemos conocer más de la odontología neurofocal? Doctor Fernando Vanegas, recordemos que él es terapista neural y además de odontólogo neurofocal. Bueno, en mi página web, que está hecha para los pacientes, es la página www.drfernandovanegas.com. Doctor con DR. DR. La abreviatura de doctor. drfernandovanegas.com. Ahí está a lo que nos dedicamos, lo que podemos hacer. Para los pacientes están todos los contactos. Yo soy de los que sí contesta. Mi número está ahí, es mi número directo, no tengo problema. Cuando me quieran escribir, escríbanme. Yo respondo mientras no esté ocupado. No responde una secretaria necesariamente, a veces, pero generalmente yo respondo. A mí me gusta interactuar con la gente. Quiero volver a ser ese profesional de la salud como era antes. ¿Se acuerda? El médico familiar, el que iba a casa. Eso es lo que queremos brindarle a la gente, que tengan acceso a los especialistas, a la gente que tiene experiencia. Entonces yo siempre respondo, les digo y ahí me pueden contactar. Ahí están todas mis redes sociales. Y a Sintocaf, que es la asociación en donde nos dedicamos a transformar, como dice muy bien Santiago, la página es asintocaf, como dice el nombre, .com. Igual en mi página también están los enlaces para que puedan llegar allá. Esto es para los profesionales. Ahí está nuestro diplomado que hemos trabajado por muchos más de 10, 12 años y hemos ido mejorando, filtrando, acondicionando qué es lo mejor. Están todas las especialidades y los temas, los subtemas que vamos a trabajar y que les brindamos a los profesionales con los más importantes docentes en este tema para que tengan esta visión holística o integral y puedan desempeñarse en su profesión y adicionar un valor importante y de beneficio para los pacientes y para nuestras familias, para nosotros mismos. En nuestra sociedad. Fernando Vanegas, drfernandovanegas.com, la página de nuestro invitado de hoy, y también asintocaf.com, la página ya de toda la Asociación Internacional de Odontología Neurofocal. Fernando, muchas gracias, doctor Vanegas. Bueno, doctor Santiago, un honor para mí. Estaba, como dije al principio, en mora de estar aquí con un gusto en Caracol. Sí. Muchas gracias a Paula, al máster, aquí a todos. Gracias por la invitación y los dejo con una frase que me caló, me llenó y la tengo presente desde entonces. Yo creo que usted la va a reconocer, doctor Santiago, y es pensar menos y sentir más. Alguien lo dijo hace muy poquito. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer ante las pérdidas. Dedicarnos a sentir que es lo que vinimos. Somos Homo sapiens sapiens sintiente. Sería lo esencial. Seguimos en Sanamente. Gracias, doctor Vanegas. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.